Muy buenos días. Allí mismo en la lectura bíblica en Zacarías capítulo 13, versículos 6 y 7. Zacarías capítulo 13, versículos 6 y 7. En esta mañana vamos a centrarnos en una porción de ese pasaje. Nos dice el versículo 6 a la pregunta que se le hace a Cristo Jesús: ¿qué heridas son esas en tus manos? Él le responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Jesús no es herido en la casa de los desconocidos. Jesús no es herido en la casa de la prostituta. Jesús no es herido en la casa del ladrón. Jesús no es herido en la cárcel, aunque estas cosas le causan dolor. Jesús es herido en la casa de sus amigos. ¿Y cuál es la casa de sus amigos? ¿Cuál es la casa de sus amigos? ¿A quién le llama Dios sus amigos? ¿A quién fue el primero que Dios le llamó amigo en la Biblia? A Abraham, ¿cierto? ¿Y por qué le llamó amigo? Porque caminaba con él. Y todos los descendientes de Abraham, que fueron los judíos, son sus amigos. Y lo que más le causa dolor a Jesús es la infidelidad de los que dicen ser sus amigos. Si alguien, digamos, a usted viniera acá, una persona que usted no conoce, y se para aquí en la reja de la Fundación Las Delicias y comienza a usted a decirle puros chismes, puras cosas malas suyas. Mire, digamos el hermano Quiroga está allí y se para una persona a la puerta que usted no conoce y comienza a insultarlo, a decirle cosas malas. ¿Se ofendería a usted? ¿Le dolería eso? Bueno, quizá no, quizás se incomoda un poco por la situación, pero si es la persona más cercana a usted, si es la persona a quien usted más ama, si es la persona que dice que es su amigo, ¿le causaría eso más dolor? Claro que sí. Vamos a estudiar la historia en esta mañana de uno que decía ser amigo de Jesús y fue uno de los que le causó el dolor más profundo. Ayer dijimos que en realidad lo que le causó dolor a Jesús no fueron los clavos, no fue la corona de espinas, no fueron los azotes. Hubo algo que le causó a Jesús un dolor más profundo. Vayamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. Jesús estaba tomando la Santa Cena con sus discípulos. Y Jesús se dirige a uno de ellos, al que siempre quería tener la razón, al que siempre era el primero y que respondía cuando Jesús hablaba, al que era el más celoso de todos los 12, al que pretendía ser más ferviente y más fiel a Jesús. Jesús le dice en el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, 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 Simón. Y mire que se refiere, ¿por qué no le dice esta vez Pedro? En realidad el nombre original de él no era Pedro. Pedro era el sobrenombre. Y esta vez Jesús se dirige a él con su nombre original y lo repite 2 veces. Esto es un hebraísmo, o sea, una frase que se repite 2 veces para hacer un énfasis, un hebraísmo. Y le dice con su nombre original, dándole a entender que te conozco bien, tú eres Simón. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, Satanás te va a zarandear y me lo ha pedido a mí. Me ha pedido para zarandearos como a trigo.
Pero yo quiero asegurarte que ya estoy orando por ti para que tu fe no te falte. Y mira la promesa, le da incluso la promesa de la conversión. Y cuando te hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Antes de la caída ya Dios tiene el perdón. Dios aún nos perdona antes de haber caído y nos tiene asegurado un ministerio para todos. El ministerio de Pedro, después de haber caído, ve y conforta a tus hermanos. Pero el Pedro, adventista del séptimo día, responde como muchos de nosotros. Versículo 33. Señor, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? Señor, creo que te estás equivocando de persona. Yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué le faltaba aprender a Pedro? ¿Se conocía a Pedro? ¿Se conocía a sí mismo? Pedro no se conocía a sí mismo. Y Pedro, en su celo cristiano, como muchos de nosotros podemos decir, cuando venga la persecución, cuando venga la ley dominical, yo me voy a parar en defensa de la verdad. Mira el celo que yo tengo por Dios. No nos conocemos. Y Jesús le dijo a Pedro, vas a ser zarandeado. Satanás te va a coger y te va a zarandear como al trigo. Le dijo Jesús a Pedro. Y Pedro le hace la promesa que le hace el esposo y que le hace la esposa en el momento de la boda, hasta que la muerte nos separe. Iré contigo hasta la muerte. Y luego Jesús le da una señal a Pedro. ¿No me crees? Muy bien, te voy a dar esta señal. Le dijo en el versículo 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tremendo. Jesús le dijo, mira Pedro, el gallo va a cantar. El gallo va a cantar y cuando cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuándo cantan los gallos? ¿Ah? Amanecer, bueno, allá en Algeciras nos cantaban todo el día, y toda la madrugada y la noche. El gallo canta cuando está pasando por la hora más oscura. El gallo no canta de día, al mediodía, al menos. Algunos sí lo hacen, ¿cierto, Félix? Pero por lo general el gallo canta es de noche. En la hora de más oscuridad era la hora que Pedro iba a negar a su maestro. En la hora de más oscuridad. Ahora, ustedes saben la historia. Pedro, adelantémonos un poco. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 31. Mateo capítulo 26, versículo 31. Jesús, terminando la Santa Cena, después de decirle a Pedro que lo iba a negar, le dice, entonces Jesús les dijo, y ahorita ya no solamente le dice a Pedro, sino que ahorita ¿quién le está hablando? A todos los 12, a los 11. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿De dónde está citando Jesús? Zacarías 13, 7. Heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersas. Cuando el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Cuando el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Y el primero que se dispersó fue Pedro. Entonces, versículo 32, pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros
a Galilea. Ahora, ¿cómo respondió Pedro a esto? Vamos a ver si Pedro creía la profecía de Zacarías. Versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, ¿qué? Me escandalizaré. Ahí está Pedro. Señor, yo no creo en esa profecía. Ahora, la profecía nos dice que solo una pequeña porción, no sé si han leído esta cita, de los que hoy profesan creer en el mensaje del tercer ángel, serán salvos. Y que la mayoría que hoy parece ser celoso en la causa de la verdad presente, de la causa en el mensaje de los tres ángeles, en la vida en el campo, en el vegetarianismo, en el vestido, en todas esas cosas, la gran mayoría va a ser zarandeado, va a terminar fuera. Solo una pequeña porción. Diremos como Pedro: bueno, Señor, qué pesar si esos son ellos. Yo creo que yo no, yo voy a permanecer firme. La respuesta de Pedro debería llevarnos a pensar a nosotros. Estaremos hoy respondiendo como Pedro: Señor, aunque toda la iglesia se escandalice, yo no me escandalizaré. Pedro no se conocía a sí mismo. Y Jesús de nuevo le repite, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y no solamente Pedro, sino que quienes más dijeron eso. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Versículo 33, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados a ti, entre tanto que yo voy allí y oro. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 40, ¿cómo los halló? Viniendo luego a sus discípulos. Ahora, ¿quiénes era que había llevado? Pedro. Y mire el apóstol celoso que dice que puede ir hasta la muerte con Jesús. Unos minutos después, ¿cómo lo halló? Durmiendo. Ahora, ¿saben que si Pedro hubiese acatado la advertencia que Jesús le hizo, luego acá más adelante Jesús le dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si Pedro y los discípulos hubiesen acatado a esto, Pedro no hubiera negado a Jesús. Pedro no hubiera negado a Jesús. Sabemos la historia: Jesús es tomado preso, todos los discípulos terminan huyendo, se cumple la profecía de Zacarías 13:7, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Y hay 2 discípulos que luego siguen a Jesús desde lejos, uno de ellos Juan y el otro Pedro. Ahora, Juan pide permiso para que los dejen entrar allí donde Jesús está siendo juzgado ante Anás. Y mientras Pedro está allí, las mujeres y los que están allí lo escuchan hablar y le preguntan: oye, la forma en como tú hablas es como de ese Galileo. ¿Y qué dice Pedro? No, mujer, no sé de quién estás hablando. La segunda vez le dicen a Pedro lo mismo. Pedro dice: ya te dije, no lo conozco. Cantó el gallo la primera vez. Luego la tercera vez, cuando el fuego ilumina su rostro, la mujer dice: ya te veo tu rostro, te he visto. Tú caminas con ese tal Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que Pedro comienza a maldecir y a decir groserías para que no lo dilataran por su conversación. Y en ese mismo momento, el gallo canta por segunda vez. Ahora quiero que lo leamos del deseado de todas las gentes, porque lo dice de una manera muy conmovedora. El deseado de todas las gentes. Jesús en este momento había sido azotado, así había sido abofeteado,
Venía de un largo día de ayuno y una noche entera de oración y vigilia. No había descansado. Y luego la hermana White, después de describir todos esos sufrimientos, dice lo siguiente, página 657. Pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Ninguna mano enemiga, recuerda, Jesús fue herido ¿dónde? En la casa de sus amigos, no en la casa de sus enemigos. Ni aun los golpes de sus enemigos le infligieron un dolor más fuerte y profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. ¿Qué fue lo que le causó la herida más fuerte a Jesús? La negación de uno de sus discípulos. La negación de ese que le había dicho: hasta que la muerte nos separe. No sé aquí quién ha llegado a sufrir infidelidad de parte de aquella persona que le ha jurado amarla hasta la muerte. Sabrá que se siente. Jesús sintió eso más profundamente. Y fue negado por el discípulo que supuestamente más le amaba. Página 659. Vamos a leer cómo sucedió esta escena. La atención fue atraída a él por segunda vez, hablando de Pedro. Y se le volvió a acusar de ser seguidor de Jesús. Declaró ahora con juramento: no conozco a tal hombre. Le fue dada otra oportunidad. Transcurrió una hora y uno de los criados del sumo sacerdote, pariente cercano del hombre a quien Pedro había cortado una oreja, le preguntó: ¿no te vi yo en el huerto con él? Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu habla es semejante. Al oír esto, Pedro se enfureció. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje, y al fin de engañar plenamente a los que le interrogaban y justificar la actitud que había asumido, Pedro negó ahora a su maestro con maldiciones y juramentos. El gallo volvió a cantar. Pedro lo oyó entonces y recordó las palabras de Jesús: antes que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás negado 3 veces. Ahora noten lo siguiente: mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Pedro estaba en una posición en la cual él podía ver a Jesús. Estaba la puerta abierta, Jesús estaba allí siendo juzgado y él estaba en dirección directa a donde estaba Jesús. Él lo podía ver, él podía ver lo que estaba pasando adentro. Jesús escucha al gallo y Jesús voltea su rostro. En el mismo momento cuando Pedro está jurando, está diciendo groserías, en ese mismo momento el Salvador dirige su mirada y Pedro también. Y sigue diciendo ella: el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Glorioso rostro del Salvador, que aun cuando su discípulo más amado lo niega, lo mira con compasión, lo mira con amor, lo mira con perdón. Cuando nosotros nos equivocamos, Jesús no nos condena. Jesús nos mira con compasión. Jesús nos mira con amor, nos mira con una segunda oportunidad. Oh, yo quiero restaurarte. Jesús no nos mira para condenarnos. Jesús, el rostro amoroso de Jesús, es lo único que necesitamos ver
para poder llegar y experimentar un verdadero arrepentimiento. Sigue diciendo la sierva del Señor, al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó, los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Salvador a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad y longanimidad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de yerros, lo recordó todo. También recordó la advertencia: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Cuando Pedro miró a Jesús y su conciencia estaba siendo despertada, vio una mano que azotó su rostro y recordó que en el sufrimiento, y miró en el sufrimiento más intenso de Jesús, él lo estaba negando. Él lo estaba negando. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración. Solo mientras que aquellos que debieran haber estado unidos con él en esa hora penosa estaban durmiendo. Y luego termina diciendo ella: en el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. El único lugar donde podemos experimentar el verdadero arrepentimiento es yendo al Getsemaní. Pedro, después de ver su pecado, fue al Getsemaní. Recordó las lágrimas que Jesús derramó por él. Y allí Pedro, por primera vez en su vida, experimentó un verdadero arrepentimiento. Por primera vez en su vida. Hemos ido al Getsemaní y hemos agonizado como Cristo agonizó, o nos hemos quedado dormidos. Jesús, vayamos a Juan capítulo 22, vamos a adelantarnos un poco en la historia, capítulo 21, perdón. Juan capítulo 21, comenzando desde el versículo 15. Jesús estaba ahora pronto a ascender y Jesús quería probar si el amor de Pedro era sincero. Aquí vemos a un Pedro diferente. Recuerdan, Pedro siempre era el primero que quería responder. Pero miren el Pedro cambiado que vemos aquí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás. De nuevo llama por su nombre e incluso le dice quién es su papá. En otras palabras, te conozco. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor,
tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, agapao mí, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le hace las dos primeras preguntas, Pedro, ¿me amas? El verbo que utiliza allí es agapao. Y cuando Pedro responde, le respondes con fileo. Agape es el amor divino, el fileo es el amor emocional, el amor de un hermano. Y Jesús quería asegurarse que Pedro lo amaba con el amor agapao. Y la tercera pregunta, por eso él se entristece, porque en la tercera pregunta Jesús le dice y le cambia el verbo. Y esta vez le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y ahí utiliza el verbo fileo. Y cuando le utilizó el verbo fileo, Pedro se dio cuenta, oh Señor, aún no te amo con el amor agape, pero te amo con el amor fileo. Y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Por qué Jesús le preguntó 3 veces a Pedro que lo amaba? 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó. Y ahora Jesús quiere probarlo. Recuerda que la vez pasada Pedro había prometido, aún hasta la muerte iré contigo, ¿recuerdan? Ahorita Jesús le dice a Pedro cómo va a morir. Versículo 18. De cierto te digo, otro hebraísmo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿A qué está refiriéndose Jesús? Versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Cuando era niño podía ir donde quiera, pero cuando era viejo lo iban a ceñir y lo iban a crucificar con las manos extendidas y no podía ir a donde él quisiera. Y habiendo dicho eso, le dice, sígueme. Mire Jesús como lo está probando, le dice, Pedro, ok, si me amas, ¿sabes? Tú vas a entregar mi vida por ti, así es que vas a morir. ¿Estás dispuesto a seguirme? Imagínese que Jesús le dijera a usted en este momento, tú vas a morir quemado. Tú vas a morir de esta manera si me sigues. ¿Aún estás dispuesto a seguirme? Volviéndose Pedro, Pedro le siguió a Jesús. Luego Pedro, interesado cómo iba a morir Juan, Jesús le dijo, allá él, no te preocupes por él, sígueme tú. Le dice Jesús. ¿Cómo estamos negando hoy a Jesús nosotros? ¿Será que aún lo estamos negando? ¿Qué es negar a Jesús? Quiero cerrar con una sentencia aquí mismo en el deseado de todas las gentes. Página 324. A veces pensamos que negar a Jesús es decirle a la gente afuera, yo no creo en Jesús, yo no sé quién es. ¿Sabe que hay formas más sutiles en negar a Jesús? Los hombres pueden negar a Cristo calumniando. Menos mal eso ya no existe acá. Calumniando. Hablando insensatamente. ¿Qué significa hablar insensatamente? Hablar liviandades, hablar cosas que no edifican, echar chistes, ser livianos en la conversación. Eso niega a Jesús, insensatamente. Y profiriendo palabras falsas o hirientes. No, menos mal acá todos nos tratamos con amor y nunca decimos una palabra que hiera al hermano. ¿Son tus palabras ásperas con tu hermano, con tu prójimo? Y cuando alguien comete un error en el trabajo, ¿cómo le corriges ese error?
O le dice, tú no sirves para nada. Tú no me sirves a mí. Negamos a Jesús. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida. Le dicen, hermano, venga, ayúdenos con algo. Nunca está disponible. Siempre quieren mirar qué es lo mínimo que puede hacer para disfrutar de las bendiciones de este ministerio. Pero no están dispuestos a correr la segunda milla. Hermano, ayúdenos con esto. Y uno ya nunca sabe, ya sabe que nunca puede contar con ese hermano o esa hermana. Porque nunca está disponible. Está disponible para lo suyo, no está disponible para lo del ministerio. Le negamos. Persiguiendo el placer pecaminoso, también le negamos. Pueden negarle conformándose con el mundo. Ahora, conformarse con el mundo no significa irse allá a bailar o irse a tomar una cerveza. ¿Estamos aún con el vestido del mundo? ¿Estamos aún con la recreación del mundo? Cuando Dios llamó a Moisés a que saliera de Egipto, Moisés le dijo a Faraón, ni una pezuña se va a quedar aquí. No sé si las pezuñas aún están en Egipto. Las uñas. Esas uñas ya han salido de Egipto o aún se pintan como las uñas de Egipto. O esos labios o esos ojos aún se pintan como los ojos de Egipto. Eso niega a Jesús y le causa dolor. Siguiendo una conducta descortés. Y pasa y uno lo saluda y hay que sacarle el saludo y saluda entre los dientes. Como que es demasiado alto como para saludar a un hermano humilde. Personas que hay que sacarles el saludo de los dientes. Ay, hola, ¿cómo estás? Si vamos a vivir eternamente con los hermanos, ¿por qué no saludar a los hermanos amablemente y con amor? ¿Y por qué esa indiferencia? Eso niega a Jesús. Amando sus propias opiniones. No, es que esa es la forma en cómo se debe picar la zanahoria y no hay ninguna otra mejor manera. Y llega otra persona que tiene experiencia, pero tiene otros métodos y se chocan y no pueden trabajar juntos porque tienen métodos diferentes. No, mi método es mejor. Amando sus propias opiniones. Justificando al yo. Albergando dudas. Buscando dificultades y morando en tinieblas. Y usted le pregunta cómo va y siempre, no, ahí vamos en la lucha, no, vamos mal y mantiene cabizbajo, mantiene cargado, mora en tinieblas, es depresivo. Todas esas cosas niegan a Dios. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, dice a él, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Estas cosas hieren al Señor Jesús en la casa de sus amigos. Y a menos que vayamos al Getsemaní y experimentemos el arrepentimiento de Pedro, seremos negados por el Padre. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor haga que nuestros corazones sean sensibles a lo que nuestra falta de cristianismo causa al corazón de Dios. Que el Señor les bendiga.